Hola, ¿qué tal? Yo soy la psicóloga Sola Polinar, licenciada en Psicología Infantil, y el día de hoy vengo a hablarles un poquito sobre el tema de las emociones y cómo podemos trabajar un poquito en ellas en este momento de contingencia. Antes de iniciar con el tema exclusivo, me gustaría tocar un poquito una historietita que tal vez la mayoría de ustedes ya conocen. Se titula como La carreta vacía. Cuenta la historia que hace muchos años, en algún lugar del mundo, en algún sendero, se encontraba en medio del camino un papá junto con su hijo. Y el papá le preguntaba al hijo que si además del ruido de los animalitos y que el viento hacía al soplar, que se alcanzaba a escuchar algún otro sonido. El niño tuvo que agudizar bastante su oído para después de unos segundos decir que sí, que a lo lejos se alcanzaba a escuchar el ruido de una carreta que se acercaba. El papá acertó y le dijo que sí, que se acercaba una carreta vacía hacia ellos. El niño se sorprendió y le dijo a su papá: ¿cómo que una carreta vacía? ¿Cómo sabes que es una carreta vacía si ni siquiera la hemos visto? El papá le contestó que entre más ruido hacía, más vacía se encontraba. Pasaron los años y al tiempo el niño empezó a comprender lo que papá le quiso decir con esa expresión. Entre más ruido, más vacío se encuentra. El niño en esta actualidad, ya un adulto, lo empezó a asociar con el término humano. El ser humano, entre más vacío está, más ruido hace. Al hablar de vacío, me gustaría tocar el tema de la soledad. Entre más solos estamos, más ruido hacemos. Solos no en el sentido de no amigos, no como ahorita en la contingencia, no poder salir a la plaza, no poder salir al cine, no poder salir a comprar el café con los amigos, etcétera, ¿no? La convivencia. No ese tipo de soledad. La soledad es la ausencia de uno mismo. ¿Qué tan solo me encuentro yo? ¿Qué tan solo estoy sin mi compañía? ¿Qué tanto me conozco, me comprendo, me acepto, sé quién soy mi prioridad? Y el ruido, al hablar del ruido, me refiero no al ruido de la música, del ruido de los carros, de todo eso. No, me refiero a el ruido que yo genero en el sentido de la crítica, en el sentido de, pues, del hablar de las demás personas, el ruido que hago con mis lujos, con el ser más, con el humillar a las demás personas. Una persona que se tiene a sí mismo es una persona recta, que no humilla, que es empática, que comprende, que se pone en el lugar de la otra persona. Una persona que no se tiene es una persona que necesita estar llamando la atención, que necesita hacer lo que le pidan por tal de pertenecer a un círculo social. Es una persona que si le dicen, para entrar a este grupito tienes que cortarte, me corto. Para entrar a este grupito tienes que dejar de hablarles a aquel otro grupo, lo dejo de hacer. No. Entre más vacías, más ruido hacemos. ¿Cómo podemos llenar ese vacío que se presenta en nuestras vidas ahora que estamos en cuarentena? Es un punto muy interesante. Estamos en casa, tenemos tiempo, estamos rodeados de nuestra familia. ¿Por qué no trabajar lejos de pasar nuestras horas en el teléfono celular viendo la vida de otras personas? ¿Por qué no trabajar en mi vida? ¿Por qué no trabajar en llenarme, en conocerme, en aceptarme, en tratarme bien a mí, en ser mi prioridad? ¿Por qué lejos de sentarme a conocer a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, a mis papás, a mis hermanos, por qué estoy con los hijos de la otra persona? ¿Por qué estoy halagando a los hermanos, a la familia de mis amigos, en lugar de hacer eso por mí? Yo les hago una pregunta. Como familia, que pudiera ser una dinámica para llevar a cabo ahorita en cuarentena, que estamos en casa todos juntos. Yo les hago una pregunta. ¿Sabes cuándo se conocieron tus papás? ¿Sabes a dónde se fueron de luna de miel? ¿Sabes cuál era el sueño de tu mamá? ¿Sabes si tu papá cumplió sus sueños? ¿Sabes si tu mamá estudió lo que quería estudiar? ¿Conoces cuáles son los mejores amigos de tus hijos? ¿Sabes cuáles son sus grupos de música favorito? ¿Sabes cuáles son sus prioridades? ¿Sabes si está siendo víctima de bullying en la escuela? ¿Sabes si se ha cortado alguna vez? ¿Conoces cuál es el color favorito de tu abuela? ¿Conoces cuál es el miedo más grande de tu papá?
¿Conoces cuál es la ambición, el sueño más grande de tu mamá? ¿Conoces cuáles son tus miedos? ¿Sabes identificar qué es lo que te genera ese enojo, ese malestar? Esas son las preguntas realmente interesantes que nos ayudarían a cambiar el mundo, a hacer un mundo diferente después de que pase esta cuarentena. Si bien no vamos a transformar el mundo, si yo cambio, transfundo mi mundo. Si tú cambias, transformas tu mundo. Y si 5 personas cambian, 5 personas cambian su mundo. Entonces la invitación es, quédate en casa, pero no te quedes a ver la vida de otras personas. No te quedes a ver las fallas o las cosas buenas que hacen. Quédate a ver lo que tú estás haciendo, lo que tu hijo está haciendo, lo que tu pareja está haciendo. No en el sentido de criticar, en el sentido de conocer. Llénate de ti. ¿Cuántas veces en la mañana te levantas y te dices, buenos días, Sol, hoy voy a tener un excelente día? Nunca lo hacemos o muy pocas veces. ¿Por qué no empezar a hacerlo? ¿Por qué no levantarme y en vez de renegar de todo y hacer mucho ruido y decir, ay, la cuarentena ya me tiene enfadada, no me deja salir, no esto, no el otro? ¿Por qué no me levanto y digo, hoy va a ser un día maravilloso? Gracias a la cuarentena puedo pasar esta mañana con mis hijos. Gracias a la cuarentena puedo disfrutar una comida tranquila al lado de toda mi familia, mi esposo, mis hijos. ¿Por qué no? Lejos de aburrirnos, podemos decir, ¿qué voy a hacer el día de hoy para conocerme? Gracias a esta cuarentena tengo tiempo de dedicarme a mí. ¿Cuánto me conozco? ¿Cuánto puedo llegar a conocerme? Yo sé que se han estado implementando mucho los juegos de mesa. Está perfecto, están jugando en familia. Pero, ¿y si resuelven estas preguntas? Sería muy interesante que te sentaras con tu hijo y le dijeras, a ver, vamos a jugar un juego junto con toda la familia. Se va a ganar, no sé, $1, se va a ganar un beso, se va a ganar un abrazo, se va a ganar un punto que luego va a ser cambiado por la comida favorita, por un juego, por una película. Quien me diga cuándo nos conocimos tu mamá y yo. Quien sepa cuál es mi color favorito. Turno de la mamá. Quien sepa a los cuántos años me casé. Turno del adolescente. Quien sepa, mamá, papá, cuál es mi mayor miedo. Sería un juego muy interesante. Atrévete. Quédate en casa. Pero no veas tras la pantalla la vida de los que están lejos de ti. En tu casa hay vida. Y muchas veces pasa desapercibida. Estamos en una situación muy complicada, una situación que jamás lo imaginamos. Llegó, aprovéchala, no te quejes, sácale todo el mayor provecho. Conócete y conoce a los tuyos. Soy la psicóloga Sol. Un gusto haber compartido algo breve que si lo ponemos en práctica puede llegar a cambiar no el mundo, mi mundo, que al final de cuentas es lo más importante. El mundo mío y de los míos. Un saludo, un fuerte abrazo, quédate en casa y disfruta. Disfruta quedarte en casa.